Hoy vamos a empezar con el capítulo 21 de Génesis, entonces todos vamos a tomar nuestra Biblia para buscar el capítulo 21 y vamos a seguir con la lectura, ¿ok? Entonces cuando tengan ya todos su Biblia en el capítulo 21, digan amén y vamos a empezar con la lectura del día de hoy. El capítulo se denomina El nacimiento de Isaac. Este capítulo se va a dividir en 3 partes en las que las vamos a revisar. ¿Ya lo tienen, hermanos? Amén. Muy bien. Vamos a empezar. Vamos a leer los versículos del 1 al 3. La palabra del Señor nos dice: visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Amén. En estos 3 versículos vamos a poder ver el nacimiento por fin del hijo de la promesa, que es Isaac, ¿no? Entonces Dios cumple la promesa que le había hecho a Abraham y a Sara. En estos versículos vemos que tras 25 años de espera es Dios quien va a cumplir esta promesa que le había realizado a Abraham. También vemos que se repite en los versículos que hemos leído, él había dicho, ¿no? Y él había hablado. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver que Dios va a ser fiel con lo que Él dice, con lo que Él habla, con lo que Él promete. Dios siempre va a ser fiel a su palabra y a su promesa. Las promesas de Dios van a ser garantía para nosotros, son garantías divinas de su amor para sus hijos. Entonces, este va a ser un compromiso basado en su fidelidad. ¿Alguien sabe? Ya, vamos a revisarlo. La fidelidad de Dios es un atributo inmutable. ¿Qué quiere decir eso? Que no cambia. La fidelidad de Dios es un atributo inmutable, que quiere decir que no va a cambiar. Dios es fiel en su esencia y no depende de nosotros, no tiene fecha de caducidad. Su fidelidad es absoluta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la fidelidad de Dios es un atributo que no va a cambiar y la firmeza es constante, que Él va a cumplir sus promesas y su amor va a ser leal, fiel y eterno. Por ello, Dios es fiel en su esencia. Eso quiere decir que Dios es fiel en su esencia, que no va a depender de nosotros. También nos dice que no tiene fecha de caducidad y su fidelidad es absoluta. ¿Qué nos quiere decir esto? Que no va a depender de nosotros porque muchas veces nosotros no somos fieles a Dios, ¿no? Muchas veces nosotros pensamos que el amor de Dios se puede acabar cuando nosotros cometemos un error. O pensamos que si cometemos alguna equivocación, Dios nos va a dejar de amar. Pero en ese amor infinito Dios nos ama y perdona si nosotros entregamos también nuestro arrepentimiento ante cualquier pecado que nosotros hayamos cometido. Entonces vamos a revisar en estos versículos que Dios cumple sus promesas y hace milagros. Vamos a ver estos versículos adicionales. En 2 de Timoteo 2:13, en la versión Telea, nos dice: y aunque no seamos fieles, Cristo permanece fiel, porque Él jamás rompe su promesa. En Números 23:19, en la versión de la Reina Valera, nos dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. ¿Qué nos quiere decir esto? Por eso les decía, hermanos, que muchas veces nosotros no somos fieles a Dios, pero Dios aún así, Cristo va a permanecer fiel a nosotros, porque Él jamás va a romper su promesa. Y también nos dice en Números, nos dice: Dios no es hombre para que mienta. Muchas veces nosotros, cuando ponemos nuestra confianza en otra persona, podemos ver que si esa persona nos promete cosas
y nos falla, ahí podemos ver cómo una persona nos puede fallar, ¿no? Pero Dios nunca nos va a fallar porque Dios es fiel. Y vamos a ver también en Hebreos 10:23, en la versión NBI, que nos dice: mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Dios hizo muchas promesas a lo largo de lo que vamos a poder revisar dentro de la Biblia, muchas personas que van a aparecer. En estos ejemplos podemos ver un caso de fidelidad en el caso de Job, ¿no? Porque cuando Job pierde absolutamente todo, Dios permanece fiel y le dice que confíe en él porque Dios va a multiplicar y va a duplicar todo lo que algún momento se le había arrebatado. Entonces, también vemos el caso de Daniel en el foso de los leones. Dios permanece fiel. Su fidelidad va a hacer que Daniel confíe en que los leones no van a poder, ¿cómo se diría? Devorar, atacarlo, ¿no? Y también vemos en este capítulo que lo estamos revisando, que lo hemos ido revisando en los capítulos anteriores, en el caso de Abraham, ¿no? Sobre la promesa que Dios le hace, que él va a tener una descendencia. Entonces, mantengámonos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. A eso nos referimos cuando Dios nos dice que cumple sus promesas y hace milagros. Quizás no en el tiempo que nosotros querramos, quizás no como querramos que Él actúe, pero Él lo va a cumplir. De alguna u otra forma, si Él no los ha prometido, y son promesas. En la Biblia podemos revisar muchas promesas que Dios nos hace a lo largo de nuestra vida y cómo podemos aplicarla, ¿no? Así que va a ser de tarea revisar cuáles son las promesas de Dios. Entonces, a eso nos referimos. Vamos a continuar leyendo los versículos del 4 al 7. La palabra del Señor dice: y circuncidó Abraham su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que le oyere se reirá conmigo. Amén. Podemos revisar en estos versículos que Abraham ya tenía 100 años de edad, ¿no? Y Sara aproximadamente 90. Entonces, acá nuevamente Sara vuelve a reír y dice: ¿cómo es posible que a esta edad, y algo que no me puedo imaginar, que Dios haya cumplido con su promesa de poder concebir este niño, ¿no? Entonces, cuando nació Isaac, que es el hijo de la promesa, recordemos que se había determinado esta señal del pacto, que lo veíamos en capítulos anteriores, que es la circuncisión, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el significado de Isaac que le da? Porque Dios le manda a poner Isaac a su hijo, ¿no? Al hijo de la promesa. Isaac significa el ríe o el que ríe. Es una referencia a la risa de incredulidad de Sara y Abraham ante la promesa de Dios, que luego se convirtió en una risa de gozo por el cumplimiento de su palabra. Entonces, eso va a significar el nombre Isaac. La promesa de Dios se mantuvo firme y nos recuerda que no hay nada imposible para Dios. Aun cuando Sara era infértil y creía que no iba a poder concebir a esa edad tampoco, aún así Dios cumple con promesas y con cosas que quizás no podemos imaginar que son viables, pero para Dios no hay nada imposible. Eso también lo veíamos, ¿no? Que para Dios no hay nada imposible. En estos versículos vemos eso, ¿no? Ahora, algunas de las promesas de Dios son condicionales y dependen de algo que Dios nos va a mandar a hacer, pero otras promesas van a ser incondicionales, porque Dios cumple no por lo que hacemos, sino por quién es Él. ¿A qué me refiero con esto? De que a pesar de que Abraham y Sara hayan dudado de la promesa de Dios a la hora de presentar a Agar para que conciba a Ismael, a pesar de que hayan dudado, hayan
cometido algunos errores dentro de esto, Dios va a permanecer fiel a la promesa que le ha hecho, ¿no? Y también vamos a ver algo adicional dentro de estos versículos. Dios va a elegir a las mujeres, en este caso va a elegir a Sara como la mujer que va a llevar en su vientre la promesa, que es del hijo de Isaac, ¿no? Entonces Dios elige a Sara y va a proteger a Sara en todo este transcurso para que se pueda cumplir esa promesa. Entonces Sara va a ser protegida por Dios. Y en este caso también podemos hacer la comparación de María, ¿no? María, madre de nuestro Salvador, que Dios va a elegirla también como madre para que pueda concebir a Jesús. Entonces ambas son elegidas del Señor, ambas van a ser protegidas de Dios y no va a permitir que nada ocurra hasta que se cumpla su promesa. ¿A qué me voy con esto? En el anterior capítulo veíamos que Dios impedía a Abimelech para que pueda suceder algo con Sara, ¿cierto? Si ahí sucedía algo, que iba a pasar, la promesa se iba a alterar, pero Dios es un Dios que ve todo, un antes, un después. Entonces Él va a proteger a las mujeres que Él ha elegido para un propósito, en este caso para el propósito del hijo de la promesa, ¿no? Ahora bien, vamos a revisar los versículos del 8 al 11 y esta segunda parte es: Agar e Ismael son echados de la casa de Abraham. Vamos a leer el versículo 8 que nos dice: La palabra del Señor nos dice: Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Por tanto, dijo Abraham: Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Amén. En el versículo 11, lo vamos a leer de nuevo, nos dice: Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. En la versión NBI nos dice: Esto angustió mucho a Abraham porque se trataba de su propio hijo. Acá podemos ver un padre angustiado porque de alguna forma Ismael era hijo de Abraham, ¿no? Entonces, como cualquier padre, se queda preocupado, angustiado de qué va a suceder con su hijo al echarlo en el desierto, ¿no? Entonces vemos también que Ismael de alguna forma era su primogénito. Entonces esto angustió mucho a Abraham. Aquí vemos el dilema de Abraham porque Ismael, como les digo, era de alguna forma su primogénito y era su hijo también. Vemos el corazón de un padre angustiado, preocupado y con dolor por Ismael. Pero vamos a leer los versículos siguientes. ¿Qué hace Dios en este caso? Vamos a leer los versículos del 12 al 14. La palabra del Señor nos dice: Entonces dijo Dios a Abraham: No te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y le despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Amén. Aunque lo que leíamos anteriormente de que Abraham se encontraba en esta decisión difícil, para Dios no había algo que no estaba fuera de su control. Dios tiene el control absoluto de todo lo que va a ocurrir. Entonces Dios interviene, y como lo leíamos en estos versículos, y le confirma que la descendencia de la promesa va a pasar por Isaac. Pero en los versículos 12 y 13, en la versión Telea, nos dice: Pero Dios le dijo: No te preocupes por el niño ni por la esclava. Haz todo lo que Sara te pida, pues tu descendencia vendrá por medio de Isaac.
pero también con los descendientes del hijo de tu esclava haré una gran nación, pues él es hijo tuyo. Entonces, Dios no va a desamparar tampoco a Ismael ni a Agar, ¿no? Dios también se preocupa y le dice, confía en mí. Y cuando nosotros entregamos, supongamos que nosotros, bueno, en mi caso no soy mamá, pero supongamos que en el caso de las personas que son mamás o padres, tienen que tomar esta decisión. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Entregársela a Dios y confiar en Dios, en todo lo que Él puede hacer. Aunque nos duela, muchas veces lo primero que debemos hacer es confiar plenamente en Dios. En este caso, Abraham tenía algún poder adquisitivo, de alguna forma tenía riquezas. Podía mandar a Agar con muchas más cosas al desierto para que ella sobreviva. Pero ¿qué hace? Confía en el Señor. ¿Y qué es lo mejor que puede hacer? Confiar en el Señor. Por más que Abraham le hubiese mandado con muchas cosas, todo esto tenía un propósito para Agar e Ismael. ¿Ok? Entonces, Dios cuidaría de Ismael como lo revisábamos en Génesis 17:20. A ver, Pablito, ¿me puedes ayudar buscando Génesis 17:20? Habíamos leído anteriormente en los capítulos anteriores que Dios también le promete a Abraham y a Agar que no se olvidaría de Ismael. ¿Amén? Amén, gracias. Entonces ahí recordamos cómo Dios le decía esto, ¿no? Que Ismael, de Ismael también haría una gran nación. Entonces él cuidaría, Dios cuidaría también de Ismael, por más que no haya sido hijo de la promesa. Vamos a leer el versículo 14, de nuevo, que nos dice: entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Entonces, en esos versículos vemos cuando le dice esto, y cuando Agar sale errante, ¿qué quiere decir? Que Agar sale sin rumbo alguno, ¿no? Sale perdida junto con Ismael. Ahora, vamos a leer los versículos del 15 al 19. La palabra del Señor nos dice: y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho. ¿En dónde está? Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue lleno el odre de agua, y dio de beber al muchacho. Amén. Entonces, en estos versículos podemos ver esto, ¿no? En el versículo 17, que es el que más podemos resaltar, dice: y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho. Esta parte es una de las partes, bueno, de la parte del capítulo en el que más me ha conmovido y más me ha movido, porque podemos ver la desesperación de Agar ante la situación, ¿no? De una madre que sola con su hijo, estando en el desierto, sin saber qué hacer, se quedan sin agua, sin provisión, y ella, por más que lo ame, tiene miedo y prefiere alejarse y apartarse y dejarlo por debajo de un arbusto a su hijo para no ver morir a su hijo. Entonces, por más que ella lo ame, no sabe qué hacer, ¿no? Y se encuentra en esa situación tan difícil.
Pero Dios, en su inmenso amor y compasión, no la deja ni los va a dejar solos. Dios estaba atento a la pena y el dolor que ambos estaban atravesando. En este preciso momento, cuando más rotos nosotros nos encontramos, así como Agar, y nos echamos a llorar sin saber qué hacer en esa situación, es donde Dios va a acudir al clamor. En este caso, Dios oye el llanto del niño, ¿no? Oye el llanto de Ismael. Y Dios le recuerda, y es algo que nos recuerda a nosotros hoy en día, y es el no temas. Cuando nosotros atravesemos circunstancias difíciles, cuando nosotros estemos al borde de decir, realmente yo ya no puedo, yo ya no sé qué hacer, Señor, no temas, dice el Señor, porque el Señor siempre va a estar ahí para sustentarnos, para acudir a nuestro clamor. Entonces, eso es lo que va a ocurrir en estos versículos. ¿Alguna vez, y hablando esto del desierto en el que se encontraba Agar, alguna vez se preguntaron qué representa el desierto en la Biblia o para nuestra vida? ¿Alguien que quiera participar? Fuera del pastor. Si nadie responde, le vamos a dar la palabra al pastor. Javier, ¿sería? Hermanito. Ya, muy bien, hermano, amén. ¿Alguien más que quiera participar? Hermano. Amén. Muchas gracias, hermanitos, por participar. Y como bien dice el hermano, todo esto ocurre. ¿Y por qué les decía hace rato que esto es uno de los, bueno, de las partes que más me ha conmovido? Porque yo decía, ¿por qué Agar tiene que pagar los platos rotos? Como bien el hermano decía, no era el culpable. Pero aún así, cuando pasen cosas buenas o malas, Dios tiene un propósito para cada una de estas cosas. Entonces, como mencionaba el hermanito, ¿qué representa el desierto en nuestra vida? En la Biblia y en nuestra vida va a simbolizar momentos o tiempos de prueba, como nos decían, ¿no? Nos compartían los hermanos. Un espacio donde nos va a enseñar a depender netamente de Dios. Y es el mejor momento en el que nosotros podemos tener ese encuentro absoluto con Dios y ese momento de encuentro profundo con el Señor. Puede parecer un periodo de carencia, de escasez, pero este nos va a ayudar a fortalecer nuestra fe, nos va a ayudar a confiar plenamente en el Señor y nos va a apartar como en un desierto para que pueda hablar a nuestros corazones y revelarnos muchas veces cuál es el propósito de lo que estamos atravesando. Dios no nos va a dejar solos en esa aflicción. Y el miércoles, para las personas que no estaban, hemos revisado igual algo que lo vamos a ver ahora, que es en Jeremías 29:11. Hermanita Maribel, si me puedes ayudar
buscando Jeremías 29:11. Entonces, ¿a qué me refiero con este desierto que va a tener un propósito? Porque Agar tuvo ese encuentro y acudió al clamor de Dios. Entonces, Agar tuvo ese momento en el que Dios le dijo, no temas, Agar, yo estoy aquí para sustentarte. Entonces, a ver, si alguien lo encuentra antes que la hermanita, me ayuda. Jeremías 29:11. Amén. Ya, vamos, hermanita. Fuerte, por favor. Amén. Dios tiene planes perfectos para nosotros. No podemos imaginar los planes que Dios tiene que superan nuestras expectativas y Él siempre va a querer lo mejor para sus hijos, siempre va a querer lo mejor. Y aunque nosotros a veces tengamos que atravesar esas pruebas, esos desiertos, todo en nuestra vida va a tener un propósito. Así que eso es lo que nos enseña estos versículos. Vamos a continuar leyendo los versículos del 15 al 19. La palabra del Señor nos dice. Bueno, vamos a volver a leer. El versículo 19, ¿ok? Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Amén. Entonces, ¿a qué se refiere con que Dios le abrió los ojos y le muestra la fuente de agua? En este versículo menciona que Dios le va a mostrar a Agar que hay una fuente de agua, ¿no? Entonces, Dios muchas veces nos muestra la provisión que tenemos cerca y que muchas veces nosotros por el miedo, por el temor, por las dudas, nosotros no vemos, nos enceguecemos, pero Dios nos da esa respuesta. Muchas veces Dios nos está dando esa respuesta, pero nosotros muchas veces no hacemos caso, no, ni siquiera vemos, porque estamos cegados por ese dolor. Entonces, es eso lo que ocurre en estos versículos, ¿no? Que se le nubla a Agar la visión. Por eso dice, Dios le abrió los ojos. Por eso Dios hoy nos recuerda y nos pregunta, ¿qué nos está nublando al día de hoy? Aquella respuesta que muchas veces queremos del Señor, quizás Dios ya nos las ha dado, pero nosotros no queremos ver o no queremos obedecer a algo que Dios nos está pidiendo. Vamos a leer del versículo 20 al 21. Dios es fiel pese a que Ismael no era el hijo de la promesa. Dios estuvo con él mientras crecía. Entonces Dios mantuvo la promesa, como hace rato el hermano Pablo leía, Dios se iba a hacer cargo de Ismael y él acompañó en todo ese crecimiento a Ismael. Eso lo vamos a poder revisar en Génesis, que ya lo habíamos visto igual, 16 del 10 al 12, o lo que habíamos leído hace rato en Génesis 17, 20. Ahora vamos a leer los versículos del 22 al 24. Esta tercera parte se denomina pacto entre Abraham y Abimelec. La palabra del Señor nos dice, aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelec y Ficol, príncipe de su ejército, Abraham, diciendo, Dios está contigo en todo cuanto haces. Y respondió Abraham, yo juraré. Y respondió Abimelec, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte.
Y él respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. ¿En qué versículo estamos en? Perdón. Así hicieron pacto en Berseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Amén. Entonces, en estos versículos vamos a revisar lo siguiente. En el versículo 22 nos dice: Dios está contigo en todo cuanto haces. ¿Qué quiere decir? Que Abimelech, siendo un rey pagano, pudo reconocer que Abraham era un protegido de Dios, ¿no? Pudo reconocer que Dios estaba con Abraham en todo momento. Entonces nosotros, a lo que se refiere, es que nosotros debemos comportarnos de esta manera, que debemos ser el reflejo de lo que Dios hace en nuestra vida, debemos ser el reflejo de Jesús para que nuestro testimonio sea quien hable. No solo decir soy cristiano, voy a la iglesia, sino que las personas reconozcan que Dios vive en nosotros, que Jesús vive en nosotros. Y en el versículo 30 al 31, el significado de Berseba va a significar pozo del juramento. En hebreo vemos que Ber significa pozo y Sheba juramento o 7. Y en el versículo 30 al 31 nos habla de un Dios eterno. Y vamos a finalizar con eso este capítulo, ¿no? Que a pesar de todas las circunstancias que ha atravesado Abraham para que se cumpla la promesa, Abraham, ¿qué va a hacer? Va a reconocer y va a adorar a Dios y va a reconocerlo como el Dios eterno, el Olam, como se dice en hebreo, ¿no? Entonces a eso se refiere con esta parte, en el que Abraham, a pesar de todo eso, finalizó adorando al Señor. Y es como nosotros debemos actuar. Muchas veces cuando Dios cumple una promesa para nosotros, cuando nosotros le pedimos algo a Dios, nos postramos de rodillas, podemos pedirle una y otra vez haciendo oraciones, pero cuando Dios ya nos entrega aquello que le hemos pedido, muchas veces nos olvidamos de agradecer y otra vez postrarnos de rodillas para agradecerle. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros debemos adorarlo y honrar al Señor en todo momento, así como Abraham hizo. Vamos a ponernos de pie, vamos a finalizar ahora sí este capítulo para poder orar por los alimentos. Señor, te damos gracias, Padre bendito, por tu palabra, por todo lo que nos has enseñado, Señor, a través de estos versículos. Señor, que todo lo que nos has hablado el día de hoy lo podamos poner en práctica, Padre bendito. Bendice los alimentos que has provisto para compartir el día de hoy, Señor. Bendice las manos de las que los han preparado, que sean de provecho. Te damos gracias, Padre bendito, en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.